Bienvenidos a todos. Mi nombre es David y hoy vamos a hablar con señor Christopher Cortés. Señor Cortés es un veterano del ejército estadounidense, quien también regresó a la fuerza laboral ciudadana con mucho éxito. Pero le dejaré a él explicar más durante esta entrevista. ¿Usted le gustaría presentarse? Bueno, me llamo Chris Cortés, jubilado, retirado de la Infantería de Marina US Marines, donde estuve más de 33 años. Muy bien. Es un placer conocer a usted, señor. Para empezar, por favor, dinos un poco sobre su niñez. ¿Dónde usted creció y cómo era su niñez? Bueno, nací en 1949, en aquel tiempo en un pueblo bastante pequeño. El nombre es Vacaville. Fíjate, Vaca, Cow, Bill Town, Cowtown, Vacaville, California. Y en esa época no había hospital. Ahora hay muchos, pero no había hospital en Vacaville. Y nací en la oficina del médico de mi mamá. Mis padres vinieron de España. Mi padre y su hermano vinieron más o menos en 1946 y tardaron 2 años en poder trabajar y conseguir el dinero suficiente para traer a sus familias. Mi madre en aquella época tenía 4 niños y mi tía 2. En fin, eso es un poco de mi historia. Y también te diría que mis padres vivían de la tierra, eran obreros del campo. Y por eso cuando vinieron acá, toda mi familia trabajábamos mucho en los ranchos, en las cosechas de albaricoques, melocotones, ciruelas, almendras, nueces y tal. Bueno, otra pregunta. Sí, sí. Ah, ¿Piensa que usted creció con una identidad hispana fuerte? Mira, yo hablaba español antes que inglés, porque mi madre no, en esa época no hablaba inglés. Mi padre sí hablaba los dos idiomas, pero prácticamente en casa totalmente hablábamos español. Toda la comida era española. La música favorita de mi madre era española. Le gustaba bastante el flamenco. Así es que Igualmente, sí, sí. los Gypsy Kings, por ejemplo, me encantan, Sí. pero sí, totalmente eh, me consideraba y me considero hispano. ¿Y piensa que esa perspectiva hispana influyó a sus opiniones o sus ideas del mundo cuando era niño? Yo creo que cuando uno vive en los Estados Unidos y tiene una identidad fuera de los Estados Unidos, la persona es muy consciente de que tiene una identidad diferente de la realidad de donde vive. Y, y los dos pueden existir juntos, pero hay una diferencia.
una diferencia bastante fuerte. Y yo opino que una persona que habla otro idioma, que entiende otra cultura, que es una persona que, que tiene mucho más para ofrecer. Y pues allí lo dejo. Así que tus padres son inmigrantes o eran inmigrantes y piensa que esa experiencia de trabajar duro era el inicio de ah, como sus opiniones sobre el servicio militar o usted tenía una historia militar en su familia o con sus amigos cuando era niño. No, de verdad no, mi familia no tiene un background militar. Sí, tengo un hermano que se fue al ejército cuando yo era alumno universitario, pero de los 7 niños, nada más uno había estado en el servicio militar. Yo cuando era en mi primer año universitario me entregué en un programa de la Infantería de Marina donde preparaban los que, los que podían, tenía todas las calificaciones, un programa para preparar una persona para ser oficial después de los estudios universitarios. Entonces, cuando en mi primer año apenas tenía 18 años, me entregué en ese programa y el acuerdo era que tenía que ir 2 veces durante los veranos para entrenamiento y después de cumplir ese entrenamiento, después de cumplir los estudios universitarios, me iban a ser oficial y empezar mi carrera militar como un subteniente, teniente segundo, second lieutenant. Y así Y fue. sí, ¿y usted piensa que ese programa se influyó a usted ser más o tener más responsabilidades con el militar y el ejército? Bueno, sin duda, esa experiencia fue bastante importante y yo creo que la combinación de ser hijo de españoles trabajando tan duro, el trabajo era importante y esa misma mentalidad de trabajar fuerte, de cumplir todas las obligaciones, me ayudó bastante en este programa militar y luego me ayudó bastante en mi carrera militar, desde luego. Bueno, ¿y en qué año empezó su carrera o su servicio y de qué se acuerda del día en que se enlistó en el ejército? Bueno, en 1967 empecé este programa. El día de que terminé los estudios universitarios, que fue en mayo de 1971, ese día era oficial. Y el primer curso como oficial empezó en agosto de ese mismo año, 71.
Y el primer entrenamiento era de 6 meses. Y después mi primer designación fue en Campamento Lejeune, en Carolina del Norte. Y ahí pasé un año como comandante de pelotón y luego después el resto de los 33 años en varias partes del mundo, países, unidades, etcétera. ¿Y usted piensa que era difícil acostumbrarse a la vida en servicio en ese primer año? Bueno, yo me preparé bastante bien para el entrenamiento inicial. El primer verano de vacaciones de la universidad, cuando tuve la primera prueba, yo ya era atleta. Yo jugaba el fútbol americano. Yo como en mi primer año, yo jugaba en con el equipo principal y lo hice los 4 años. Era capitán en mi último año del equipo, una carrera distinguida en el fútbol. Y eso me ayudó mucho para el entrenamiento, porque el entrenamiento y más la vida militar requiere mucho. Y en cuanto mejor condición física que está uno, mejor. Y más que los facetes fisicales, piensa que hay ideas en la filosofía del fútbol americano que también ayudó al servicio militar, como hay muchas personas que relacionan el fútbol americano como una batalla, así que puede ser una relación. Mira, yo cuando se habla del fútbol americano, hay mucho sentido en lo bueno que comparte a los que participan. Lo más importante es el sentido de teamwork, porque cuando uno es miembro de un equipo, puede ser fútbol, baloncesto, lo que sea, cada persona en la cancha tiene su responsabilidad. Y si uno falla, tiene impacto en los otros. Entonces, cada uno tiene que hacer su papel. Y eso genera el sentido de teamwork. Hoy día, teamwork es un concepto muy importante en cualquier empresa, cualquier compañía, cualquier unidad. Teamwork es muy importante y una empresa tiene éxito cuando hay teamwork. Estoy de acuerdo completamente, sí. ¿Y usted encontró diferentes equipos en su tiempo en el servicio? Y como dijo, estaba en diferentes lugares del mundo. ¿Puedes hablar de esos lugares diferentes y los diferentes equipos que tenía allá? Bueno, pues brevemente empecé, como dije, comandante de
pelotón que es más o menos 40 personas, comandante de compañía, casi 200, comandante de batallón. En la guerra del desierto, más o menos 1,300 hombres, comandante de regimiento, 4,000 personas, y subcomandante de división, división de 20,000 personas. Y además de las dignizaciones de infantería, hay papeles como reclutamiento, que lo hice cuando era teniente y capitán y era el comandante en general del reclutamiento total de la infantería marina, que en 2 años reclutamos casi 4,000 personas para ser infantes de marina. Y otra designación era jefe de operaciones del Comando del Pacífico. En aquel tiempo había 43 países dentro de la zona de control del Comando del Pacífico. Ahora ha cambiado, y 16 diferentes tiempos en esa misma zona. Entonces, eso es más o menos las experiencias que he tenido. Y los países donde, dentro de ellos, Japón, Filipinas, Hawái, Virginia, Carolina del Norte, Washington, D.C., California. Y la vida militar no es solo, no se vive solo la persona, pero también la familia. Y cada vez que tuve que cambiar de locación, los niños, mi esposa, todos teníamos que ir. Y entonces es algo que es un sacrificio, no solo de la persona militar, pero también de toda la familia. Y para regresar al inicio un poco, encontró unas dificultades ser en servicio militar. Especialmente es posible que habían dificultades con su background hispana. No sé si vio algunos prejuicios o discriminación en alguna manera, y si puedes hablar de eso. Bueno, yo creo que eh, todas las personas que vienen de un background diferente, hay que navegar las cosas. Por ejemplo, yo llegué a ser un general de 2 estrellas, pero había muy pocos hispanos que llegaron a ese nivel. ¿Fue porque eran hispanos? Bueno, eso es otra conversación. Pero la realidad es que han sido muy pocos hispanos llegar a ese nivel. Sin embargo, ese orgullo hispano pues influye en la manera en que trabajamos, la manera en que nos conducimos, en fin.
Era, Sí. era una carrera bastante, bastante buena en la que yo tengo mucho orgullo. Y con esa comunidad hispana, apenas que sea bastante pequeña, como dijo usted, ¿mantuvo esa tradición cultural o conexión con la herencia hispana entre ustedes? Bueno, yo cuando todavía estaba en la mili, llegó el momento en que la infantería de marina me mandaba actividades donde celebraban, uh, por ejemplo, Hispanic Heritage Month. Y yo iba a ocasiones donde celebrábamos esos momentos. Hoy día trabajo con Microsoft y allí también celebramos uh, el Hispanic Heritage Month. O sea, que los que somos hispanos continuamos celebrando nuestra herencia. Muy bien. Y además de su background hispana, ¿se influyó otras culturas durante su servicio? Como dijo usted, estaba en Japón, las Filipinas y muchas, muchos lugares. Así que encontró una cultura diferente que se influyó a usted. Bueno, yo creo que cuando uno tiene un background de una cultura diferente, nota aún más otras culturas, otras, otra música, otra comida, otras costumbres. Entonces, yo cuando estuve en Japón lo notaba bastante y aún lo noto cuando voy a Japón. Taiwán también. Me encanta regresar a España. Me encanta la cultura, la comida, la música. Entonces, sí, yo a lo largo de los años mm, traté de entender y conocer las otras culturas de otros países, de otra gente. Muy bien, es una oportunidad muy bueno encontrar diferentes culturas y diferentes lugares y puedes conectar con muchísimas diferentes personas. Sin duda. Ah, Así que, ¿cuáles son las cosas que más recuerda de su servicio militar en reflexión? Bueno, para mí, de los 33 años, fue cuando era comandante de batallón de infantería, más o menos 1.300 hombres, 200 vehículos que se movían, tanques, camiones, lo que sea. Y era la guerra del Golfo, Desert Shield, Desert Storm. En esa época mi batallón
estaba en una rotación de entrenamiento para desplegar afuera y estábamos casi terminados con ese entrenamiento. Por lo tanto, el batallón estaba súper preparado. Y cuando Saddam Hussein, Irak, invadió a Kuwait en 1990, mi batallón de infantería fue el primero que se fue. Y hay tantas cosas que pasaron en esa época que tuvieron un impacto fuerte. Por ejemplo, llegando los primeros de llegar, llegamos a Arabia Saudita en agosto, 130 grados Fahrenheit, 130 grados. Los primeros 2 semanas, un calor y sin tener abastecimientos. O sea, el agua que bebíamos era templada. La comida que comíamos eran los preparados, los MREs. No teníamos abastecimientos. Nosotros fuimos a un puerto para recibir los tanques, los camiones, todo lo que estaba en los buques que está preparado para una guerra, y esos buques venían al puerto y nosotros estábamos de guardia del puerto. Pero ¿dónde dormíamos? En el cemento. Donde nos bañábamos había un grifo, nada más, no había ducha. Y bueno, era bastante difícil. En cuanto llegaban las tropas y se unían con el equipo que iban a llevar con ellos a la guerra, ellos iban. Y después de que llegaron bastantes tropas, pues otra unidad tomó control del puerto y mi unidad fue al desierto, donde empezamos a poner una defensa por si acaso las fuerzas de Irak invadieron a nuestro territorio. Y era en los primeros días que preparábamos la defensa, cuando yo estaba inspectando la línea de defensa mía, los infantes de marina estaban haciendo con sus palas los hoyos donde ellos iban a vivir y defenderse. Y era más o menos una línea bastante larga y yo noté enfrente casi una subida constante de tierra. No me podía imaginar cómo era posible. Y cuando llegué, vi que 2 infantes de marina, llenos de tierra, de cabeza hasta los pies,
mientras que uno ponía su pala en la tierra, el otro lo tiraba. Y así yo vi casi constantemente la tierra subiendo. Y yo pues, cuando vi a esos dos jóvenes, a lo mejor tenía 17, 18 años, yo pues le pregunté, sabiendo que el agua que bebíamos estaba casi caliente, la comida que comíamos no habíamos comido comida que se cocinaba en ese día o el día antes, y les pregunté que si les podía ayudar o dar algo que necesitaban. Y su respuesta era muy clara. Necesitamos lumber y sandbags. El lumber lo iban a poner encima de su posición de defensa y los sandbags encima del lumber. ¿Por qué? Porque si los iraquíes mandaban un misil, y si ese misil pegaba cerca o encima de donde estaban, pues esto le iban a ayudar en sobrevivir un ataque de artillería o de misiles. Entonces, los 7 meses que pasamos ahí, desde el primer día hasta el último, era una vida totalmente enfocada en ese peligro. En en algún tiempo, en esos 6, 7 meses, cuestionó algunas ideales o razones de sus acciones y siempre tenía fe en el poder estadounidense. Bueno, ocurre que en el principio todo el mundo decía, no pasa nada aquí, que los diplomáticos van a resolver la cosa y que no va a haber guerra. Nosotros no lo veíamos así. Nosotros nos estábamos preparando, no por si iba a haber guerra, pero cuando había guerra. Y todo el tiempo nosotros preparándonos todos los días. Y resulta que esa preparación, imagínate que llegamos en agosto y la guerra aérea empezó en enero y la guerra terrestre empezó en febrero. Todo ese tiempo preparándonos, todo ese tiempo, en cuanto venía equipo nuevo de los Estados Unidos, nosotros lo incluimos en nuestra preparación. Estábamos tan bien preparados cuando inició la guerra terrestre que en 24 horas el enemigo estaba tratando de escapar y en 96 horas ya firmaron una paz los iraquíes con Estados Unidos. 96 horas. Fue una guerra única.
nunca se había visto algo como eso, con tantas personas. Por ejemplo, en mi caso, cuando iniciamos el ataque, los primeros 24 horas, 2,000 iraquíes, soldados de Irak, entraron a mis líneas porque eran prisioneros. 2,000 en 24 horas. Los iraquíes explotaron líneas de aceite y causaron mucho fuego. Y ese fuego quemaba el aceite. Y el humo era muy, muy negro. Y de día era como de noche. De noche no se veía la mano enfrente de la cara. Muy, muy oscuro. Después de que nos dijeron parar de aquí, no avanzas, en ese momento yo fui a ver mi comandante y cuando le vi le dije, coronel, tu cara negra. Y me dijo, la tuya también. Y yo siempre, como en este momento, tengo un pañuelo conmigo. Hice así, todo lleno de aceite. Y bueno, son algunas de las cosas que nunca me olvido de esa experiencia. Muchas gracias por compartir esas cosas. Ahora, para hablar un poco sobre el fin de su servicio, um, ¿qué era su posición antes de jubilarse? Y sabemos que era una posición muy, muy alta, así que era una decisión muy difícil jubilarse. No, no. En la infantería de Marina, no sé exactamente, pero hay 4 niveles de general, empezando con general de brigada, una estrella, donde voy a decir más o menos hay 40, y luego general de división, 2 estrellas, más o menos voy a decir 28, luego un general, teniente general, 3 estrellas, voy a decir más o menos 12, y luego 4 estrellas. Permanentemente hay 2, el comandante y subcomandante de la infantería marina, y luego hay algunos de 4 estrellas que llegan a ser comandante de como Central Command, como Southern Command. Así que 4 estrellas pueden ver 3, 4, 5, 6, dependiendo de las comandancias que existen. Entonces, mi último puesto fue como el comandante general del reclutamiento. Es un puesto comandante de división, 2 estrellas. Y cuando uno llega a ese nivel, si no te designan
a otro puesto de 3 estrellas, pues de allí te retires. Y así hice yo. Yo llegué a ser comandante de reclutamiento, general de división, 2 estrellas, y después de ese puesto me retiré. Y la próxima pregunta, ¿qué consejo le daría a jóvenes hispanos o jóvenes generales que están considerando enlistarse en el ejército? Les diría que en los Estados Unidos es posible cumplir muchas cosas. Si tú quieres, prácticamente puedes llegar a donde quieres. No es un mundo perfecto. No tenemos un sistema perfecto, pero sí se puede. Yo te puedo decir que mi madre llegó hasta 91 años, no podía leer ni escribir. Mi padre, que vivió hasta 81 años, a lo mejor me dicen tuvo equivalente a 3 años de escuela. Tenía 2 hermanos mayores, 2 hermanas mayores. Ninguno de ellos tuvieron una experiencia universitaria. Y para mí, llegar a donde llegué hubiera sido casi imposible. Entonces, a los jóvenes les diría, si tú trabajas, si tú haces todo posible para prepararte con tu educación, en todo sentido, prepararte para lo que quieres hacer con tu vida, es posible. En los Estados Unidos es posible llegar a donde quieres llegar. No es un sistema perfecto, como había dicho, pero es posible. Muy inspirador. Siguiente, ¿usted siente cómo su servicio en las Fuerzas Armadas ha impactado a su identidad después de jubilarse? Por supuesto, menos de 1% de la población en los Estados Unidos son veteranos. Han estado en las fuerzas militares. Menos de 1%. Entonces, inmediatamente, cuando nos conocemos, cuando nos vemos, hay una identidad, hay una unión muy especial, un respeto muy especial, y no importa qué fuerza armada, si fue el ejército, fuerza aérea, infantería marina, no importa. Es una vida que todos que han estado entienden, que han vivido, y hay un respeto inmediato. Es un respeto universal. Totalmente Sí, universal. En otros países es igual. exacto. Yo tengo conocidos en Fuerzas Armadas de otros países que es igual. Pues, próxima pregunta. ¿Usted regresó a la universidad después de jubilarse o
empezó a su trabajo inmediatamente y cómo llegó a Microsoft después de esa cosa. Ok, mira, después de terminar los estudios universitarios, empecé mi carrera de 33 años. Cuando era bastante joven, cuando estaba haciendo reclutamiento como un capitán, mm, tercer, cuarto y quinto año de servicio, fui para un maestría, masters, en administración de negocios. Y, y cuando terminé mi carrera militar, empecé a tratar de encontrar una empresa. Cuando empecé con Microsoft, que ya son 17 años, 17 años yo cumplí este mes de septiembre. Pues, ¿qué pasa? En Microsoft he tenido varios puestos, pero ahora soy vicepresidente de asuntos militares, lo cual me obliga a trabajar mucho con los equipos que tratan con las fuerzas militares de los Estados Unidos. Y lo que es más, participo en un grupo de veteranos que es un grupo que nos reunimos de vez en cuando, discutimos temas de interés y al mismo tiempo, por 8 años, yo era un miembro de los trustees de mi universidad en Ohio, Marietta College. También acabo de cumplir 8 años como miembro del Board of Directors de Student Veterans of America, 4 años como director, 2 años como vice jefe y 2 años como jefe del el grupo. O sea, la vida continúe y vivimos las cosas donde tenemos raíces. Y eso es mi historia. ¿Y usted piensa o quiero decir, por qué piensa que después de una carrera muy impresionante en su servicio, quería continuar su educación y su trabajo? Bueno, yo pues desde muy joven ponía mucha importancia en educación. Y desde joven yo sabía que quería tener una experiencia universitaria. Y después de la universidad sabía que quería seguir otra educación para tener una maestría. Y eso, pues, es algo que de verdad era muy importante para mí. De hecho, educación debe ser algo que todos le ponemos importancia. La educación nunca para. Debemos aprender algo diario. No tiene que ser
en una clase formal universitaria, pero todos los días debemos de tratar de aprender algo. Y Dios nos dio 2 orejas y una boca, y por eso debemos de escuchar el doble del mínimo de lo que hablamos. Bueno, Estoy de ido. acuerdo, sí, estoy de acuerdo completamente. Y quiero preguntarle, ¿encontró unas dificultades acostumbrándose a la vida civil después de su servicio? Sin duda ninguna, la transición de ser una persona uniformada militar a la vida civil es muy difícil. Todo el mundo que lo hace te dice lo mismo. Es muy difícil. Es, es casi miedo que tiene uno. Uno se pregunta, ¿cómo voy a hacer entender la gente que no son de la mili? ¿Cómo van a entender la capacidad que yo tengo? Y eso es una realidad que todo el mundo que viene de la mili vive. Es un cambio muy radical, es un cambio muy fuerte, muy difícil y, y requiere tiempo para hacer el cambio total. Y como un springboard al el próximo tema, ¿se siente que esa dificultad se influyó a usted ayudar a esa población de veteranos con sus proyectos en Microsoft? Y se sintió una responsabilidad a ayudar a esas personas, a esos veteranos. Desde luego, hace 10 años, 2013, montamos una idea, un programa. Lo llamamos the Microsoft Software and Systems Academy, MSSA. ¿Qué es MSSA? MSSA, piénsalo como un bootcamp de tecnología para la gente de la mili. No importa si eres un chef en la mili, eres un chofer de camioneta, eres un médico, lo que sea. Si tú tienes las calificaciones, en 17 semanas tienes la capacidad para conseguir un trabajo en una empresa de tecnología. En los 10 años tenemos casi 3,700 que han participado en el programa. El porcentaje de la gente que lo termine con éxito, 95%. De ellos, 98% o son empleados ahora en una empresa de tecnología, algunos regresan a la universidad. De los que están empleados, 92% están empleados en una empresa de tecnología. Y 1,000 empresas han conseguido dar empleo de la gente que han participado en ese programa. Es un ejemplo de cómo gente
que quieren y pueden montan un programa como este para ayudar a los veteranos. Suena como un programa muy especial que ayuda a mucha gente ese día. Um, ¿Tú diría que ese programa, um, que usted tiene lo más orgullo de ese programa o hay diferentes proyectos de que tiene más orgullo en ese momento? Mira, a mí me da mucho orgullo cada vez que voy a una reunión con los clientes militares. Me encanta porque lo que nosotros ofrecemos al cliente militar ayuda muchísimo a su capacidad. Tecnología es importante para cualquier empresa, cualquier fuerza militar. Y ver esas personas poder hacer lo que tienen que hacer mucho más mejor, eh, me da mucho orgullo. Sin embargo, sin duda, el programa que te expliqué, donde gente de la mili se dedican 17 semanas y después encuentran trabajo en una empresa, no se puede comparar el orgullo de poder ayudar a una persona que es veterano, ver el cambio que ofrece a una persona de la mili, un cambio de calidad de vida, y ver la gente que son súper exitosas, que llegan rápidamente a otros niveles en la empresa. Es una gran programa, una gran experiencia y sin duda eh, me da mucho orgullo. No solo es trabajo muy impresionante, pero también importante y honorable. Muchas gracias por ese trabajo. Y vamos a acabar la entrevista, pero usted tiene algunos pensamientos finales o un mensaje que quiere dar a los que están escuchando. Bueno, diría que, como dije antes, menos de 1% de nuestro pueblo son parte de la mili o que son veteranos, son muy pocos. Diría que siendo hispano es especial y los que son hispanos, o sea de la mili o no de la mili, les dejo con el mismo concepto, que cualquier cosa es posible si uno se dedica y se prepara para lo que quiere, hasta donde quiere llegar. Y con eso, pues, ha sido un placer. Espero que esta tertulia ayuda a otros jóvenes. Bueno, te deseo muy buena suerte.
Muchas gracias. Era un placer hablar contigo, con usted. Um, Era un placer hablar con usted. Muchas gracias por su trabajo, no solo en su servicio, pero en su trabajo ayudando a todos esos veteranos que nos ayudaron a nuestro país. Ya, adiós. Gracias.